En esta temporada de dar y recibir, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su amistad y apoyo. Esperamos que esta Navidad esté llena de amor, alegría y paz para usted y su familia. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Informativo G24. Informativo G24 presenta Conquista de Mercados. Emprendedores que crecen en un nuevo mundo. Un análisis geoeconómico para ver las crisis como oportunidades. Conferencia. Señores, me encanta saludarlos, es un gustazo estar aquí, de verdad, un verdadero honor para mí acompañarlos hoy como todos los días, hoy en Conquista de Mercados, poniendo la lupa en ya no solo Colombia, sino también en América Latina, Estados Unidos, México, hoy un invitado muy importante y por supuesto toda esa interacción que estamos teniendo con esta conquista de mercados y los emprendedores valientes. Pero hoy vamos a tener un hombre que más allá de tener una mirada muy fija en la empresa internacional, pues también es un hombre bastante importante en el tema educativo en México y vamos a estar hablando de un tema que nos conviene a todos y cuando digo conviene es que más allá de que nos va a hacer mucho bien entenderlo, también nos incumbe, nos importa la palabra tan poderosa como un mantra y que muchas veces nos puede ayudar no solo a tener esa asertividad para hacernos comprender, sino también para cerrar negociaciones efectivas. Vamos a estar hablando hoy con Eduardo Carrión. Y Eduardo es el director de Inteligencia Educa Internacional de la Cámara y además trabaja con la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, pero además se le llama también Universidad de México. Es un concepto completamente diferente en el plano educativo con todo el aval gubernamental y está preparando el Foro Mundial de la Comunicación Asertiva. Hoy nos va a enseñar por qué es importante esa comunicación asertiva. Vamos a entender con él muchísimas pautas y seguro les va a encantar este programa porque yo estaba muy ansiosa por conseguir esta entrevista. Así que sean todos ustedes bienvenidos, comunidad de analíticos de Informativo G24 y sin más preámbulos, es un gusto saludar a Eduardo Carrión Muñoz. Eduardo, gracias por aceptar esta invitación. Es el rector de Inteligencia Educa Internacional, Universidad de México, hoy para hablar de comunicación efectiva y del Foro Mundial de la Comunicación Asertiva. Y la primera regla de la comunicación asertiva es activar el micrófono. Listo. Qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia G24 y bueno, qué gusto estar acá. Ya ratito que nos debíamos esta entrevista. Claro, nos la debíamos. La última vez que compartimos con Eduardo fue en un espacio precisamente de la Cámara de Comercio Latina en los Estados Unidos y luego por cosas del destino volvemos a coincidir de una manera muy, muy bella. Rebeca nos une, un abrazo a Rebeca Forero, esperemos que vuelva o que pueda entrar en cualquier momento porque está justo en un trancón a partir de un accidente. Bueno, no sé, está en Estados Unidos, entonces esperemos que pueda ingresar. Pero nos une hoy Eduardo y yo creo que esta entrevista va a ser maravillosa porque vamos a hablar de los nuevos métodos de educación, ese método internacional que tú representas con el aval de la Universidad de México y del gobierno pues de México, cuál es la visión de este nuevo método y también vamos a hablar de esa comunicación asertiva y del Foro Mundial de la Comunicación Asertiva. Entonces, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿qué es o cuál es ese concepto de la inteligencia educa? O sea, ¿por qué se habla como de un nuevo concepto? ¿De qué se trata? Fíjate que es muy interesante cómo lo abordamos, porque hay un gran pensador y un científico académico de Harvard, que es Howard Gardner, y hace muchos años él manifestó y lanzó una teoría llamada las inteligencias múltiples, donde él afirmaba que las personas tenemos 9 maneras de aprender o 9 inteligencias. Y entonces tuve la oportunidad de ser rector de una universidad pública en México, de la Universidad Politécnica de Huatusco, que ocupaba un modelo basado en competencias, el modelo clásico de proyecto, donde el alumno aprende a partir de un proyecto. Y me daba cuenta
que estaba faltando la parte humanística y del ser. Y empiezo a analizar mucho todo el proceso de las inteligencias múltiples y creo un modelo educativo que lo expongo ante 300 rectores del mundo en un evento impresionante, 300 rectores de todo el planeta. Sí. Y yo les cuento que yo planteaba una educación sí basada en las inteligencias múltiples, sí basada en competencias, sí basada en el pensamiento, pero sobre todo basada en la emoción. Entonces yo les presento un corazón y un cerebro y les digo, la verdadera educación no es como lo piensas, sino como lo sientes, porque a partir de la sensación es que el conocimiento cambia el sentido. Y entonces, a partir de la idea de que Howard Gardner manifiesta que hay 9 inteligencias, yo creo la 10ª, que es la inteligencia educa. Es decir, él te dice cómo aprendes a través de 9 inteligencias, yo te digo cómo educas a partir de las 9. Entonces, por eso el concepto se llama inteligencia educa y habría que usar estas 10 inteligencias para potenciar hoy lo que se llama inteligencia artificial. Entonces, es un momento muy oportuno y gracias al modelo educativo creamos nuestra universidad, impartimos maestrías, doctorados, postdoctorados y ya por último decidimos crear los grados y el bachillerato. Pues empezamos todo al revés, pero en serio, ya tenemos generaciones de egresados de maestría y de doctorado y estamos ya en la primera corte de postdoctorado en filosofía. Entonces es muy interesante porque mientras damos inteligencia artificial, porque todos nuestros procesos llevan desarrollo tecnológico, estamos hablando también del ser. Entonces es muy interesante esta... Exacto. Sobre todo, Eduardo, porque algo que yo les menciono mucho acá, cuando a veces nos sentimos o nos hemos sentido abrumados con el avance de la inteligencia artificial, es cuando yo les digo, es que aquí estamos dependiendo de la ética de los programadores y mientras más personas se preparen, se eduquen en el tema, más guardianes vamos a tener de que esa inteligencia artificial esté programada con ética, con humanística, con responsabilidad. Entonces me parece genial el enfoque que ustedes le están dando. Mira que es súper importante, sobre todo porque la gente está muy preocupada. Pareciera que sí se encendieron todas las alarmas y las alertas por el tema de las IAs. Claro. Pero me parece que es una cosa maravillosa lo que nos puede pasar. Imagina que estamos tan ocupados en el día a día que la inteligencia artificial solo viene a optimizar nuestros tiempos. Entonces, tiene sus bondades. Hay gente que está preocupadísima porque la IA le puede sustituir el trabajo. Pues nada más pensemos que en los 80s y 90s había otras carreras y otras profesiones que hoy ni se usan. Entonces el mundo siempre está cambiando, estamos en una constante revolución que lo que permite las inteligencias artificiales es que hoy haya nuevos trabajos, nuevos empleos, ha generado nuevas maneras de crear. Yo les decía, ¿tienes idea que yo cuando era un estudiante del bachillerato, alguien pudiera pensar que le iban a pagar por traer un teléfono móvil grabando a su jefe todo el día y subiendo cosas? Imagínate. Vamos a creer que ser generadores de contenido iba a ser una profesión, cuando esto al inicio parecía que era un ocio y hoy es una profesión. Los youtubers que empezaron a hacer cosas y se dieron cuenta que empezaron a llenar sus bolsillos, bueno, está padrísimo. Entonces, ¿qué hacemos si a todo eso le metemos educación? Pues genial, porque fíjate, por ejemplo, para mantener un canal como Informativo G24, este trabajo requiere por lo menos 10 personas, ¿sí? Porque uno todos los días emite, nosotros tenemos un tren de producción alto, no somos como el canal que emite cada semana, y esto implica, pues es un canal de análisis, entonces fíjate que no es contenido por hacer, o sea, es un contenido que requiere otra dimensión, investigación, estudiar, analizar, filtrar, verificar, todo eso. Y la verdad, lo que he hecho con el tema de la inteligencia artificial, porque sí me he preocupado por entenderla, es que llego y le doy el comando para que me busque cuáles son los temas que a la gente le están preocupando. Y entonces, a partir de las necesidades de la gente, tengo muy clara mi vocación de servicio y digo, bueno, les está preocupando este tema, me voy a poner a estudiar este tema. Fíjate que es como una manera de aprovecharlo como un compañero de trabajo, donde tú sigues teniendo el control, donde lo que hay que cuidar es que el humano no suelte el control. ¿Tú qué opinas de eso?
Eres la primer persona después de mí que lo describe de esa forma. Siempre la gente dice, la inteligencia artificial es una herramienta que va a optimizar nuestras vidas. Y yo digo, no, es parte de tu vida, la haces suave, aprendes de ella, te permite cosas es el día a día. De hecho, los filtros. Nos encanta ponernos un filtro, las orejas, en la nariz. Está padrísimo. Si tú este programa lo hubieras hecho hace 10 años, no hubieras necesitado 10 personas, habrías necesitado al menos 35 o 50 personas. Es cierto, es cierto. Entonces, Uh-huh. el que se estén optimizando los procesos no significa que hayamos dejado, porque tú solo tengas 10, hayamos dejado sin trabajo a otras 35 o a otras 20. Significa que estas personas hoy están haciendo otras cosas también. Y quienes, incluso, a ver, el emprendimiento, gracias a las IAs, mucha gente está emprendiendo desde casa lo están haciendo. Entonces, tiene su fortaleza y ahí entra el tema de la comunicación. El éxito de las IAs es cómo le pides, el famoso prompt. La gente nos dice, ¿qué es un prompt? Un prompt es la instrucción. Cuando tú le escribes al ChatGPT o a cualquier buscador de inteligencias artificiales que quieres una imagen, te va a decir, te dice, ¿cómo te ayudo? Y tú le dices, quiero una imagen para mi noticiero G24. Si tú se la pides solo así, le das libertad. Pero si tú le dices, quiero una imagen para mi noticiero que cumple 10 años y que quiero que sea poderoso, que se vea épico, que represente mi identidad, que es, bla. Si tú le empiezas en el prompt, en una instrucción a decirle qué quieres, el resultado va a ser totalmente distinto. Entonces, hoy la inteligencia artificial es la comunicación directa de cómo llevamos lo humano a lo artificial a través de algo que se llaman neuronas, redes neuronales. Las mismas que tiene nuestro cerebro, es una réplica de lo que se ha hecho en la inteligencia artificial. Está creada idéntico, de manera muy similar, todos los procesos. Hay algunas diferencias como la nube. Nosotros no tenemos una nube y nuestra memoria depura, pero la inteligencia artificial, gracias a la nube, es infinita. Sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo ha cambiado y estamos en una oportunidad histórica de subirnos a este barco y poder decir cómo optimizo esto, cómo saco el mayor provecho y cómo esto me da mejores resultados a mi vida. ¿Cómo definirías tú? Ya ahorita pasamos a la comunicación asertiva humana, pero es que esta parte que estás tocando es tremendamente importante. ¿Cómo definirías tú los comandos asertivos o las instrucciones asertivas en esa comunicación con la inteligencia artificial? ¿Tienen algún orden de tareas? ¿Nos podrías dar una especie de instrucción acá? Sí, claro. Haz de cuenta que todas las redes neuronales artificiales tienen de ida y vuelta. Es decir, requieren información que entre y necesitan información para salir. Entonces, cuando uno quiere utilizar cualquier inteligencia artificial para hacer video, imagen, texto o música, cualquiera que quieras utilizar, solo piensa en cómo se lo dices a Siri o Alexa. Esa es mi manera metafórica de decir. Es decir, tú te levantas y le dices, oye Siri, ¿qué? A ver si ahora no me hace caso aquí, la mía. Oye Siri, esto, ¿no? Entonces, yo los defino como, más que un prompt, yo digo, es esta instrucción que yo personalmente le daría a mi cerebro. Yo soy escritor y he utilizado mucho las inteligencias artificiales para poder hoy respaldar mucho de los textos y los libros que he escrito en el pasado, y me doy cuenta que solo se ha convertido en un plus, en el famoso FOA, acá en México le llamamos, ¿no? Wow, increíble. Bueno, y frente al tema de la comunicación asertiva, porque el tema del poder de la palabra también es increíble, y a mí me parece que contigo vamos a poder tratar mucho esto a propósito de ese Foro Mundial de Comunicación Asertiva. Me gustaría también que me dijeras cómo se puede definir esa comunicación asertiva que a veces nos da tanta dificultad de entender o hablar. A veces estamos con todo atragantado y no sabemos ni siquiera cómo expresarlo. Es que todo empieza porque le vamos metiendo cada vez palabras a la mercadotecnia
Y cuando uno dice, antes uno decía, comunicación de calidad, una comunicación, una buena comunicación. Entonces queríamos que se llamara diferente y le dijimos comunicación efectiva. Y entonces en los últimos años, asertividad. Entonces, en general la palabra es comunicar. ¿Qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar? Cuando yo hago el modelo Educa esta era la parte teórica de decir, en la educación tiene que ser así, así, así. Pero para crearlo en la práctica, tuve que elaborar un método y un modelo que se llama Neuro-Impact System. Y yo lo llamé el método que lo puede todo. Neuro-Impact System, habla y seduce. ¿Por qué? Neuro-Impact System. Todo nuestro ser funciona a través de un sistema, el famoso sistema nervioso. Y este sistema nervioso, que es el que manda toda la información a todos nuestros sistemas, circulatorio, respiratorio. Quiero que la gente como que lo vea de manera biológica, dices, es cierto, somos un sistema. Entonces, cuando tú te estás maquillando, hay muchos sistemas haciendo lo propio para que tú logres el maquillaje, cuando te estás peinando. Cuando estamos así, todo lo que hacemos utiliza una parte de nuestros sistemas para que funcione. Entonces, es decir, ese sistema es la receta. Entonces, Neuro Impact System, lo neuro, ¿cómo está funcionando el cerebro? ¿Con qué impacto quieres comunicar? ¿Y qué sistema quieres utilizar? Si tú te vas a comunicar, te comunicas con la mirada. Cuando traíamos cubrebocas, la gente sonreía, aún con cubrebocas, sonreías. Y sabía, Sí. y la gente sabía que te estabas riendo porque tus ojos estaban comunicando. Entonces, Neuroimpact System, el método que lo puede todo, es un proceso que a mí me llevó muchos años como concursante de oratoria. Fui campeón nacional en México de oratoria a nivel nacional. Estamos hablando que México es un país gigante y bueno, varias veces tuve la oportunidad de estar en campeonatos. Después como jurado, después me puse a capacitar y a preparar políticos, a académicos, y me puse a trabajar con funcionarios públicos, porque yo decía, el problema de las personas o los funcionarios que llenaban de memes las redes sociales es porque ellos sí sabían lo que querían decir, pero no sabían cómo decirlo. Y entonces decían pura burrada, aunque en el fondo ellos tenían claro el mensaje. Y entonces empecé a trabajar con ellos algo que se llama la síntesis. Y es decir, cómo lo dices de manera efectiva, pero breve. Claro. Porque lo breve es doblemente bueno. Entonces, Entonces, es contundente. Permíteme para que sigamos con el tema de la síntesis. Yo vengo de escuela de noticias, más de 30 años trabajando pues digamos en televisión en vivo, donde el tiempo es así, tienes que ser muy, muy breve, pero tuve que vivir un proceso a la inversa en esta plataforma, porque cuando empieza toda la censura del 2020, que no se podía hablar de pandemia abiertamente porque todo estaba censurado, yo viví una especie de involución, porque entonces me tocó idearme la manera de comunicarme sin decirlo directamente como venía acostumbrada a esa línea dura de noticiero, y me tocó empezar como a darle vueltas, y me ha costado durísimo volver a trabajar, volver a invertir ese orden, porque todo era como para proteger el canal de la censura, pero que la gente me entendiera. Entonces tú sabes, empieza uno como ahí a ser sutil. Y ahora me está tocando hacer el proceso a la inversa, porque quiero regresar a lo que siempre fui, esa síntesis en las ideas, en la información, pero ya el cerebro está pensando así porque todo el tiempo está a la defensiva de que no te vayan a censurar. ¿Cómo se logra un buen proceso de síntesis? el proceso de síntesis se logra a partir del objetivo. ¿Qué Sí. quiero decir? Yo siempre le digo a mis estudiantes, porque además el Neuroimpact System, y ya lo digo en comercial, lo tengo montado en una plataforma tecnológica increíble, y yo le digo a los estudiantes, ¿qué quieres decir? Quiero informar, solo quiero comunicar, quiero pasar un mensaje, quiero contar un chisme, todo comunica. Ok, ¿ya tienes claro qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Ok, lo quiero decir así, así, así. Ok, eso ya está creado, ya lo tienes, ¿no? El éxito de la síntesis
es cuando identificas en el punto número 3 a quién se lo vas a decir. Porque yo puedo tener muy claro qué quiero decir y cómo lo quiero decir, pero cambia totalmente el contexto de acuerdo a mi audiencia. Y por eso el éxito de Twitter, ahora X, fue los caracteres. Era escribe una idea en tiempo corto y la gente, los viejitos, nos íbamos al Facebook, ahí podíamos echarnos las notas gigantes, pero Twitter nos ayudó a eso, a la síntesis. Entonces yo creo que, mira, no hice síntesis para explicar la síntesis, pero en breve esto. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y a quién? Y a partir de ahí logras una línea. O sea, me vas a mandar a crear una cuenta en X, antiguo Twitter. Ni siquiera tengo cuenta ya, la cerré hace un tanto tiempo, pero no, me parece muy interesante. ¿Cómo decir cosas que no se olviden? ¿También tiene que ver ahí la entonación o no sé qué percepción tienes de eso? Tengo una frase que me encanta que digo, la gente no se queda con lo que le dices, se queda con lo que le hace sentir. Wow. Entonces, está comprobado que el cerebro humano, incluso la gente que está viendo este programa, posiblemente se quede solo con el 14% de lo que escuche y se va a quedar con los momentos y sensaciones que emocionalmente le conecten, no con lo informativo tal cual. Entonces pueden decir, ay, este chico se rió hoy, o es un bobo, lo que quieras, y esa parte emocional pueda conectar. Entonces, sí creo que la entonación es fundamental. La comunicación tiene que ir en el hábito. Nadie habla y comunica bien solo porque hable bien. No, necesitas un hábito. El éxito de ustedes como comunicadores es el hábito. Y claro, para lograr ser los grandes comunicadores que hoy son, tuvieron errores y errores de aquellos que dices que oso, pero pasamos todos por ahí. Es el hábito, es el abrir bien la boca cuando vas a hablar, sin miedo, es abrir, pronunciar las vocales A, E, y mostrar los dientes, no pasa nada. Es el hábito, es abrir la boca, es la buena voz, y la buena voz se construye. ¿Cómo? Cuando tú quieres hablarle a una audiencia a través de una plataforma digital o quieres impostar la voz o quieres utilizar diferentes entonaciones, el lenguaje corporal es fundamental para comunicar. Y sobre Claro. todo, cómo cierras el mensaje. Entonces, es una amalgama de varios elementos que creo que la gente, a ti incluso de decir, ay, Sandra, pero para ti es fácil hablar porque tú eres buena. Sí, puede ser que tenemos habilidades, pero siempre hay el nervio siempre es como la primera vez. Total, total. Todos los días que además es una nueva dinámica, es un nuevo tema, es un nuevo invitado, eso te exige todos los días algo completamente diferente y hay algunos que salen muy bien y otros que aunque pongamos toda la disposición, pues claro, como todos los seres humanos puede que cometamos o tengamos fallos. Eduardo, es que me gusta mucho como tú has bautizado esa parte de habla y seduce. ¿Esto propiamente es un programa de entrenamiento que tienes tú? Sí, cuando yo creo Neuroimpact System, creo Habla y Seduce como una manera de ayudar. Y de hecho, a través de la Cámara Latina de la Costa del Golfo que preside nuestra amiga Rebeca Forero, es que empezamos a ayudar a la gente y nos dábamos cuenta Sí. que mucha de la gente en algún momento de sus vidas quiso decir algo o le dieron un micrófono y como el micrófono fue estridente, porque ella estaba nerviosa o dijo una burrada, por un mal momento, hay gente que dejó de hablar toda su vida frente a un público. Por un segundo de risas, de señalamiento, de que alguien le dijo qué fea voz tienes. Y todas estas cosas, cuando tú te entrenas en habla y seduce, yo hablo mucho de la seducción. A mí no me importa solo que mis estudiantes o mi audiencia hable bien. No, quiero que se eduzcan, quiero que encanten a la gente para que apliquen aquello de no se quedan con lo que les dices, sino cómo les hace sentir. Y, y es un plan de entrenamiento de 8 semanas que impartimos a través de la cámara, donde hay una plataforma sincrónica y clases sincrónicas una vez por semana conmigo, y está muy divertido, les doy todo. Rebeca siempre se ríe que yo les digo,
yo te voy a enseñar mis trucos, pero también mis mañas. Entonces, Bueno, pues a ver si por aquí también enseña, Eduardo. sí, con mucho gusto. Genial, genial. No, de verdad que es muy mágico cuando te escuchamos hablar porque a partir de la comunicación y toda esta visión de los nuevos modelos educativos que tienes, nos seduces, nos dejas antojados de entender mucho más allá. Pero ahora voy a pasar al tercer segmento que tiene que ver con ese Foro Mundial de la Comunicación Asertiva. Quisiera que nos contaras por qué se elige Colombia. Sabemos que estás obviamente pues siempre situado en México, pero con un trabajo muy activo con la Cámara de la Costa del Golfo en los Estados Unidos y eliges Colombia para el Foro Mundial de Comunicación Asertiva. Háblanos un poquito de ese evento. A mí me encanta. Mira, llegamos a este foro porque en Inteligencia Educa hacemos cada 2 meses un foro mundial. Desde hace varios años, desde la pandemia, empezamos a crear foros mundiales híbridos. Entonces iniciamos el año con el Foro Mundial de Educación Financiera en el marco del Día de la Educación. En marzo el Foro Mundial de Salud. En abril hicimos una gira por Colombia, estuvimos en Bello, en Itagüí, en Medellín, en Montería y en Santa Marta, haciendo el Foro de Inteligencia Artificial. Hicimos también el Foro de Océanos este año y Agricultura. Y cerramos el año con el Foro de Comunicación Asertiva, el FOCA 2024. ¿Y por qué, por qué Colombia? Y son dos cosas. Colombia es un país que de manera involuntaria, no lo sé, está comunicando demasiado al mundo. ¿Por qué? Colombia está en la boca de todos. ¿Por qué? Desde la política interior, la política exterior, el reggaetón, que Karol G, que el éxito monumental de Shakira, que Carlos Vives, que hay que las mises en las pasarelas, que Colombia está hoy en la boca del mundo. Y entonces yo me siento muy orgulloso que como latinos, porque uno siempre piensa, yo como mexicano digo, bueno, México, y muchos años México abrió y fue escenario para muchas cosas, la verdad, La hablemos de... cuna de la industria del entretenimiento, México. Y todavía, quien quiera ser actor o quien quiera ser un cantante muy reconocido de otro género diferente al reggaetón, porque pues sí, la capital mundial del reggaetón es Medellín, pero un género distinto o un gran actor, pues primero se va a México, luego pasa a Estados Unidos, ¿no? Pero sí, México es muy importante. Como en un puente, ¿sabes? Y hoy lo veo como mexicano, me emociona mucho ver todo lo que está haciendo Colombia en todo, porque además tenemos muchas similitudes cuando hablamos de la parte gastronómica, de cultura, de color, de sabor, y hay una relación interesante. Y vamos a hacer el Foro Mundial de Comunicación Asertiva el próximo 11 de diciembre allá en Medellín, Colombia, en la Universidad de Medellín, en la Casa del Egresado de Medellín, de la Universidad de Medellín, el próximo 11 de diciembre. Y te cuento, el programa transcurre de manera como en plataforma. Tenemos la participación de 11 países, son 20 masterclasses. Va a estar buenísimo. La gente a partir el primer minuto del día 11, en nuestro canal de YouTube puede encontrar las 20 masterclass totalmente liberadas, totalmente gratis, de ponentes desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, España, México, Paraguay, Panamá, Perú. Wow. Es un programa muy interesante. ¿Y cómo se llama tu canal para la gente que está fuera de Colombia y lo quiera seguir o fuera de Medellín? Porque va a ser en Medellín, entonces quienes lo quieran seguir, ¿cómo se llama tu canal? Inteligencia Educa. Y quien curse cualquiera de las masterclass puede escribir en los comentarios que ya la vio y se pondrá un equipo en contacto para hacer llegar su certificado de asistencia. Está padre, la verdad es un formato interesante. No queremos tampoco tener a la gente 20 horas pegadas a una transmisión, ¿no? Ahí queda, es como este famoso Netflix, tú eliges qué ver. Claro. Y ves muchos temas. Hay conferencias desde la comunicación efectiva, asertiva, hay comunicación para la resolución de problemas. Hay una conferencia que me parece interesante que habla sobre el por qué hoy hablar de asertividad, ¿no? Y cómo la asertividad se convierte, cuando tú eres asertivo en la comunicación, en automático,
tu vida se vuelve asertiva. Todos tus procesos cambian, por eso es el Neuro-Impact System. ¿Qué impacto vas a tener cuando te comunicas correctamente? Es que yo creo que la asertividad en este momento del mundo es importante. Yo tengo un espacio que se llama En tiempos de guerra, habilidades blandas, donde justamente estamos viendo cómo las habilidades blandas están siendo altamente requeridas por las empresas, por los gobiernos, por las instituciones educativas, porque, entre otras cosas, es ese factor diferenciador entre los humanos y la tecnología. Y en estos momentos de crisis, donde el mundo sí que está muy polarizado, el hecho de aprender a comunicarnos efectivamente o asertivamente es lo que va a garantizar mejores entornos y que sean mucho más productivos. ¿Cómo lo ves tú? El mundo ha cambiado y en estos cambios la gente tiene que ser muy responsable. Sí, cómo te comunicas, pero a ver, ¿qué te está comunicando el mundo? Y el mundo te está comunicando que está todo de cabeza. O sea, si hay una crisis y es una crisis de confianza, es una crisis de valores y es una crisis económica. O sea, antes de pensar en el dinero, la crisis que traemos como sociedad tiene que ver en el cómo estamos comunicando y cómo nos están comunicando. Hace poco alguien preguntaba y dije, ¿y qué opinan de la guerra, de las guerras que hay en el mundo? Y alguien dijo, la de Ucrania, y dije, simultáneamente hay más de 58 guerras, pero esta es la popular. Bueno, ¿qué opinas de esa? Ah, bueno, que gracias a Dios está del otro lado y está súper lejos. A ver, esa guerra ha hecho que hoy tu comida y tu plato sea cada vez más costoso. Entonces, claro que si no entendemos que el mundo nos está diciendo aguas, algo está vibrando, entonces si te vuelves asertivo, yo le digo a la gente, cuando tú te vuelves asertivo, dejas de ser, de hacer chisme, de conflictuarte con el vecino, con la amiga, buscas, es decir, no me gusta, no quiero, listo. Evitas dar tanto rodeo a las cosas y Claro. eso es el éxito de la asertividad, es incluso ser asertivo en cómo quieres comunicarte, cómo quieres que te vean. Y aunque no te importe lo que piensen de ti, sí debe importarte qué comunicas, porque son Total. dos cosas distintas. Entonces, el mundo ha cambiado y tenemos que ser parte de esta tendencia. A mí me buscan jóvenes para concursos de oratoria y yo veo que ellos quieren dar el discurso político de los 80s y entrar y decir, compañeros de no sé, y yo digo, no, o sea, si tú me buscas para que yo te enseñe eso, no lo vas a encontrar, porque yo prefiero que tu mensaje comunique acá, que la gente diga, mira esa mirada, mira esa manera de colocar sus manos, su espalda, su cadera. Es decir, pero que claro, que para eso todos pasamos por todos los problemas emocionales que te puedas imaginar. A todos se Claro. nos baja la presión, a todos sudamos, todos sentimos nervios. Todos somos humanos. Y es eso. Y por eso me encanta esta frase que acabas de decir, en tiempos de guerra, habilidades blandas, porque estamos en guerra y la primera guerra es personal, ¿eh? Esa es la Sí, primera. sí, es cierto. Y hay que cuidar que no haya guerras en nuestros entornos. Así que te invito también a que veas esa serie del canal de Informativo G24, En tiempos de guerra, habilidades blandas. Y definitivamente, pues en conquista de mercados, donde lo que estamos haciendo es un acompañamiento en neuroliderazgo a emprendedores para que sean integrales en todas esas habilidades que tienen que desarrollar, no solo pues la negociación eficiente o esas negociaciones que se cierran de manera exitosa, sino también la comunicación asertiva nos parece tremendamente importante y por eso la oportunidad de tenerte hoy en esta entrevista es valiosísima. Entonces, es el Foro Mundial de Comunicación Asertiva que está organizada por Educa Internacional y por la Cámara de Comercio del Golfo en los Estados Unidos. Nosotros le decimos cariñosamente y más sintético la Cámara Latina en Estados Unidos, pero que hace un trabajo maravilloso, Rebeca, ahí también, y tú también apoyando fuertemente esa parte de la Cámara, Eduardo. Fíjate que a mí me impulsa lo que hace una mujer por otras mujeres. Puede conmoverme tanto porque en México es muy común que digan, para darle la torre a una basta ponerle otra. Y todas, claro, sí, y eso me puede, y yo siempre he visto a Rebeca como una mujer exitosa, gigante, porque tiene una visión tremenda. Es inteligentísima, es brillante.
los años que llevo de conocerla siempre ha sido impulsando mujeres. Y las veces que ha traído, porque hacemos muchos programas de intercambio, vienen a México, me toca capacitar durante un par de días a todas ellas y hemos visto cómo hemos transformado vidas. Entonces, el trabajo que hace la cámara me supera porque conozco los trabajos de las cámaras y pareciera que todo se queda en la pose, en la foto o en el tema económico, porque es el objeto. Pero cuando tú trabajas la transformación humana, entonces es mucho más poderoso el trabajo que puedas hacer como organización. Nosotros como institución hacemos lo mismo, entonces coincidimos que sí, yo quiero que mis alumnos tengan un título de grado, pero que sean mejores ciudadanos para el mundo. Entonces, este trabajo es padrísimo y yo felicito siempre lo que hace la Cámara y soy embajador de educación de la Cámara, con mucho orgullo lo digo, y hemos creado este foro para que la gente esté el próximo 11 de diciembre en la ciudad de Medellín, en la casa del egresado de la Universidad de Medellín. Maravilloso, maravilloso lugar. Además, es una casa muy, muy linda. Eduardo, finalmente, yo te quiero preguntar, con todo este tema de la Universidad de México, con Educa Internacional, que hablas también de colegio, o sea, están entregando toda la formación en bachillerato, luego en el pregrado, posgrado, postdoctorado, todo esto, ¿es siempre presencial o también es online? No, fíjate que todo nuestro modelo es verdaderamente y 100% digital. Qué bien. 100% digital, pero sí tienen la parte humana de que el alumno, el modelo educativo, lo que pide es que al menos al mes tenga una clase de 2 horas con su profesor. Y entonces se te agenda tu cita con tu coach, con tus compañeros, y es maravilloso porque el día de la presentación de proyectos de grado, imagínate, pasan 2 años donde siempre se ven a través de la computadora y llegan todos y es como si fuera el primer día. Claro. A las caras, todos se abrazan, todos. Es muy, muy interesante. De hecho, tenemos varios egresados de Colombia y ahora en la nueva corte de postdoctorados en filosofía, inteligencia artificial y derecho son estudiantes de Colombia. No sé, por alguna razón Colombia ha sido muy generoso y ha abrazado este producto. No me sorprende porque veo el gran avance, desarrollo e innovación que hay en Medellín. Entonces, creo que por eso hay una afinidad. Claro, claro. Bueno, y te voy a dejar una inquietud. ¿Hay cursos para niños donde los niños, por ejemplo, puedan aprender programación, diseño, lenguaje, de toda esta inteligencia artificial que está entrando? Porque también sería interesante que los niños empezaran desde ya a enfocarse por ese lado, a aprender a hacer sus propios videojuegos y demás. Te cuento, tenemos un programa para niños que se llama Mis primeras herramientas de inteligencia artificial. Y en un mes los enseñamos a hacer audio, texto, video y imágenes. Y del mismo modo, con Rebeca y con la cámara estamos trabajando el tema de programación de videojuegos para niños y para jóvenes. También tenemos otro proyecto padrísimo que se llama Seres Brillantes, que es un trabajo del ser de los niños. Es decir, muchos de los niños que sufren bullying en las escuelas o que son buleadores, es porque su construcción del ser es la que trae problemas, por aquello de lo que te choca, te checa, ¿no? Bueno, Claro. entonces, Seres Brillantes busca que el niño se vea como ser estudiante, como ser compañero y finalmente como ser humano. Por eso son Seres Brillantes. Y también es un mes, son capacitaciones, todo sucede online y estamos creando con inteligencias artificiales simuladores en el metaverso para que los niños entiendan la famosa Agenda 2030. Entonces, en eso estamos trabajando el futuro, lo digo así. Hace algunos años yo hablaba de futuro y todo lo que dijimos se nos quedó corto y entonces hay que reinventarse y ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entiendo. Eduardo, ha sido un gustazo tenerte aquí en Conquista de Mercados.
Te quiero enviar un abrazo muy fuerte y muchos éxitos, no solo con el Foro Mundial de Comunicación Asertiva que va a ser este 11 de diciembre en la Universidad de Medellín. Se puede inscribir la gente, también lo puede ver a través de YouTube, sino también con todos estos proyectos que tienes a través de la Universidad de Educa Internacional, Universidad de México, para que sigas tocando las almas y las vidas de muchas personas que quieren salir adelante. Muchísimas gracias. Hombre, Sandra, a ti muchísimas gracias y les esperamos. Gracias. Claro que sí, ahí estaremos. Un abrazo fuerte. Gracias, Eduardo. Ahí está. Eduardo Carrión, excelente invitado a ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté muchísimo esta conversación de conquista de mercados y espero también que si quedaron interesados en cualquiera de estas formaciones, pues ahí está, muy importante, pueden buscar Educa Internacional, México University, lo pueden buscar así, seguramente ya Google les arroja los resultados, pero me parece que es muy interesante, que es una forma reevolucionaria. Cuando digo reevolucionaria es que de verdad evoluciona en la visión que tiene frente a los métodos educativos, que tanto hemos cuestionado aquí y que seguramente, pues él me encantó porque habla de Howard Gardner y yo sigo mucho la literatura de Howard Gardner. De hecho, busqué para mi hijo un colegio que tuviera toda la filosofía de Howard Gardner, porque efectivamente somos tan distintos y tan únicos que el reto de esta humanidad es que aprendamos a convivir dentro de nuestras diferencias desde el respeto y la evolución. Dios con todos, cuídense mucho y gracias por estar aquí. Nos vemos en las próximas horas. En esta temporada de dar y recibir, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su amistad y apoyo. Esperamos que esta Navidad esté llena de amor, alegría y paz para usted y su familia. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Informativo G24. Informativo G24 presenta Conquista de Mercados. Emprendedores que crecen en un nuevo mundo. Un análisis geoeconómico para ver las crisis como oportunidades. Conferencia.